El procesador, o más bien microprocesador, es la unidad central de procesamiento de un ordenador. Este es el encargado de realizar los cálculos de nuestro sistema. Sin él, nuestro computador solo sería un montón de chatarra. Por esto se le es considerado como el cerebro de un PC, debido a la capacidad de administrar componentes y de realizar funciones lógicas aritméticas, así como nuestro encéfalo controla nuestro cuerpo. Pero, ¿qué es en verdad? ¿Cuál es el proceso que ocurre en él internamente? Para poder entender más a detalle el comportamiento de un procesador, primero debemos saber de qué está hecho a nivel físico. En este caso estamos hablando de miles de millones de unos componentes diminutos llamados transistores, los cuales trabajan juntos para un fin en común. Si no sabes lo que es un transistor, pues a grandes rasgos es un interruptor que en vez de abrirse o cerrarse manualmente, lo hace gracias al inducirle una corriente eléctrica, generando una presencia y ausencia de energía respectivamente, donde la presencia sería 1 y la ausencia sería 0. Por lo general, al 1 se le asocia un voltaje de 5 voltios, mientras que 0 pues 0 voltios. De aquí surge el concepto de binario, el cual es el sistema utilizado por las máquinas para comunicarse. El material más usado actualmente para la fabricación de microprocesadores es el silicio, gracias a sus propiedades eléctricas, las cuales se basan en poseer dos estados, de conducción y aislamiento, lo que lo hace perfecto para la construcción de transistores. A partir de un largo procesamiento de la arena, se obtiene un gran cilindro de silicio que es cortado en obleas. El tratamiento de estas obleas es crucial, ya que debe ser lo más puro y polido posible para poder alcanzar una buena calidad en el producto final. En las obleas de silicio, los transistores son grabados mediante máquinas especiales que dibujan el circuito diseñado por los fabricantes. Luego se recortan los tamaños requeridos y se obtienen los trozos que se emplearán para formar procesadores. Cabe destacar que no todos los grabados saldrán iguales, por lo que algunos se desempeñarán mejor que otros, lo que en cierta medida se convierte en una lotería. La lotería del silicio. Volviendo al tema de los ceros y unos, sabemos que un transistor es capaz de conducir corriente eléctrica cuando se le aplica una corriente externa. Si unimos un par de estos en serie para cerrar un circuito, harían falta dos señales para poder cerrarlo. Y si solo se le induce a una de estas, pues no se cerraría. A esto se le llama una compuerta lógica, pues sabremos con seguridad lo que pasará con el circuito. La unión de múltiples de estas compuertas lógicas permite la comunicación en el ordenador. Pero, ¿cómo sucede esto? Por ejemplo, yo le quiero decir a mi procesador que encienda un LED. Pues no puedo decirle escribiendo algo en mi teclado directamente. Para ello es necesario escribir con ceros y unos. Pero esto resulta bastante difícil para un humano, por no decir imposible. Entonces tendré que recurrir a un lenguaje de programación, el cual es más entendible al poseer caracteres y palabras clave que nos ayudarán a comprender lo que hacemos. Al ejecutar nuestro programa, distintos procesos traducen las instrucciones escritas a binario, y por lo tanto la máquina sabe qué hacer y enciende el LED. Esto es lo que ocurre cuando al procesador se le entrega una cadena de números específica. Diferentes órdenes de ceros y unos hacen que el procesador sepa qué componentes se deben encender y apagar, qué información debe recibir, enviar, almacenar y ejecutar. Estos procesos le permiten comunicarse con los demás elementos del ordenador e incluso con otros sistemas, y estos a su vez devolverle valores. Por eso podemos ver algo en pantalla o guardar archivos en nuestro disco duro. Esto significa que el procesador es un I/O, es decir, un componente input-output, entrada y salida, el mismo término que se utiliza al referirse al panel trasero del PC. Millones de estas cadenas en binario conforman programas, por ejemplo un sistema operativo, una aplicación, un videojuego, etc. Y estos son los que en verdad estrujan a nuestra unidad central de procesamiento. Dependiendo de la cantidad de núcleos e hilos que tenga, irá más lento o más rápido. Los núcleos son las unidades de procesamiento en la que es separado un procesador, lo que lo hacen capaz de ejecutar múltiples tareas a la vez. Para ejemplificar mejor, imaginemos que nuestro procesador cuenta con un solo núcleo, entonces al recibir tareas no le costará mucho si son pocas, pero mientras más instrucciones le enviemos, más le costará ejecutar y devolver los valores necesarios. En consecuencia, la parte lógica del computador irá más lento, sobre todo en programas que exigen mucha CPU, como en un juego con muchos contrincantes artificiales. Mientras más núcleos tenga nuestro procesador, más tareas simultáneas será capaz de ejecutar. Por otro lado, los hilos son los núcleos virtuales de nuestro procesador. Estos ayudan a los núcleos físicos administrando las tareas en varios pedazos más fáciles de procesar. De esta forma los hilos son capaces de hacer creer a un núcleo que se puede concretar más de una tarea a la vez. Volvamos al ejemplo del proce con un núcleo. En este caso tendrá dos hilos. Y supongamos que queremos realizar dos tareas, jugar y escuchar música. Para cada caso, se dividen los deberes en pedazos, y así se ejecutarán simultáneamente, haciendo que ambos programas tengan la misma importancia y puedan rendir sin alterar el funcionamiento del otro. Teniendo claro el tema de los núcleos e hilos, frecuentemente en las cajas de procesadores se habla de gigahercios o gigahertz. El gigahercio es un múltiplo de la medida del hercio. Este último representa la frecuencia de un evento durante un segundo. En la informática, si nuestro procesador tuviera la potencia de 1 hercio,
sería capaz de hacer solo una operación por segundo. Un GHz equivale a 1 billón de hercios, por lo que un proceso de 1 GHz sería capaz de realizar todo ese número de operaciones en un segundo. Esto es lo que en verdad indica la velocidad de cómputo de nuestro procesador. Mientras más hercios, más operaciones por segundo será capaz de realizar, y por lo general las CPUs actuales superan ya los 3 GHz y más. Esto se relaciona estrechamente con la temperatura de la CPU, pues como los electrones fluyen más rápido a través de los transistores, generarán calor, así como uno de esos bombillos antiguos que además de encenderse al tocarlos queman. El calor, además de ser producido por la velocidad, también depende de la construcción de los transistores. Si el circuito se encuentra con deformaciones, le será más difícil a la corriente transcurrir a través de él, lo que produce un alza en la temperatura, ya que la energía se pierde. Como el problema empeoraba con los años, no hubo más remedio que colocarle algún tipo de disipación. Esto sucedió debido a la rápida disminución del tamaño de los transistores en busca de la eficiencia. Y obviamente, mientras más pequeño, más complicado de construir. Actualmente, las disipaciones más comunes son las disipaciones por aire, pero también existen las disipaciones líquidas, ya que el líquido puede absorber mejor el calor producido. Aquí es donde surge la pregunta de qué es lo importante, ¿son los núcleos e hilos o los hercios? Pues aquí tanto los núcleos, hilos y hercios son bastante irrelevantes en muchos casos. ¿Y por qué? Ya que esto dependerá de la arquitectura que se esté utilizando, del fabricante e incluso de la calidad de la construcción. Perfectamente, dos procesadores que tengan 4 núcleos y 8 hilos pueden rendir diferente, quizá porque en el primero el proceso de manufactura fue más eficiente o se pudo pulir mejor la impresión de transistores e incluso puede que posean distinta memoria de caché. Un ejemplo de esto serían los famosos procesadores Xeon de Intel, que en su tiempo eran procesadores dedicados a servidor, pero debido a las actualizaciones que se han hecho en los últimos años, se han revendido por un precio bastante llamativo. El rendimiento bruto de estos le toca los talones a ciertos procesadores modernos, aunque sea mucho más antiguo. En realidad, la elección de tus núcleos e hilos y gigahercios dependerá de tus necesidades. Si trabajas en ofimática, no necesitas lo mismo que si eres gamer o trabajas con 3D. Además, esto depende de otros componentes extra, tales como la GPU o la RAM, que complementarán la tarea del procesador. Desde Intel con su primer procesador 4004, que contaba con tan solo 2300 transistores, llegamos al día de hoy con verdaderas bestias, con decenas de millones de estas diminutas compuertas. Debido al límite físico al que se está llegando, al día de hoy la tarea se vuelve difícil al necesitar un proceso absurdamente preciso y donde es más común encontrar fallos como consecuencia del tamaño con el cual se trabaja. Ya se han creado incluso procesadores cuánticos, pero no se sabe a ciencia cierta si tendrán alguna utilidad en un futuro, ya que su foco se encuentra en el área científica, pues en la doméstica empresarial sería el equivalente de matar una hormiga con una escopeta. Eso fue todo, muchas gracias.